Entramos de lleno pues al espacio de todos los viernes, de este espacio tan gustado y seguido por muchísima gente. Es economía para no economistas, explicado de una manera sencilla para que todos los que no somos economistas le entendamos. Está con nosotros el doctor César Valenzuela. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para todos los radioescuchas del Aire Noticias en su edición vespertina. Muy bien, pues la vez pasada hablaste del fútbol y la economía, ¿no? Algo así. Así ¿sí? es. Bueno, ahora vas a hablar de la FIFA, que es el ganador, el gran ganador del Mundial 2026. ¿Cómo se originó todo esto? Los acuerdos, cuáles fueron las condiciones que estableció la FIFA y una posible derrama económica que va a quedar aquí en México. Pues empezamos, doctor. ¿Cómo se originó el Mundial de Fútbol 2026 y bajo qué acuerdos? Bueno, quiero comentar previamente que este programa, que prácticamente es la secuencia del anterior, es una continuación del viernes anterior, porque a raíz de lo que comentamos, recibimos muchos comentarios, valga la redundancia, y nos hacían una serie de preguntas, sugerencias y demás, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual ahora le estamos dando continuidad. Adicionalmente, quiero aclarar también que yo no soy ningún especialista en términos del fútbol, ni nada que se le parezca. Soy un aficionado que creo que es de los que menos saben del tema, ¿no? Pero sí soy economista y soy muy dado a los datos, a las estadísticas y a la información que esto implica, ¿no? Bueno, por principio decimos que el gran ganador o la gran ganadora, como se le quiera llamar en este caso, yo creo que aquí se aplica el lenguaje inclusivo que se le denomina como ella, porque ni es él ni es la, es FIFA, ¿no? Entonces, ¿qué no es la FIFA? Pues sí, la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Sí, es quien está llevándose la gran tajada de todo esto, ¿no? Bueno, ¿por qué razón? Porque en este mundial por primera vez hay 3 sedes: Estados Unidos, México, Canadá. Bueno, en segundo lugar, estamos hablando de 48 selecciones. No había habido un mundial con tantos equipos de fútbol, del mismo número de países. Y desde luego, en el reparto de partidos y sedes, pues el gran ganador fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ¿cómo nace esto? Pues eso fue prácticamente hace algunos años, 8 años para ser más precisos, en Moscú. El 13 de junio del 2018 se llevó a cabo una reunión en la cual México, Estados Unidos y Canadá ganaron la sede con 134 votos contra Marruecos con 65 votos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de particular este asunto? Para este mundial se van a celebrar 104 partidos, 78 de ellos en los Estados Unidos, México y Canadá con 13 cada uno. Alguien diría, bueno, pues está parejo México con Canadá. Bueno, para el tamaño de la afición de México, que creo que es el que tiene mayor afición que Estados Unidos y Canadá, pues son muy pocos, ¿no? Pero bueno, son 16 ciudades sede. 11 son en Estados Unidos, 13 son en México, que ya conocemos, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y hay 2 sedes en Canadá, que es Toronto y Vancouver. Ahora bien, aquí viene lo más interesante. En el tema fiscal, la FIFA le pidió a cada uno de los países, en este caso México, Estados Unidos y Canadá, una exención fiscal del 100%. La FIFA a los países. Sí, es una de las condiciones que les estableció. Fue un punto tenso en el cual México aceptó por completo. Y quiero hacer una aclaración. El que hizo la negociación en el 2018 fue todavía en los últimos meses Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Pero esta exención se aprobó por los diputados mexicanos, la Cámara de Diputados, en 2025. O sea, no fue en la administración de Peña Nieto, porque quien toma quien da esa autorización tiene que ser el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, para que no digan que fueron
los del pasado, ¿no? Como tanto acostumbran. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Esto se aprobó para mayor referencia, por si alguien tiene la duda, el 29 de octubre de 2025, o sea, hace poco realmente en el Congreso, en la Cámara de Diputados concretamente. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con Estados Unidos y con Canadá en materia fiscal? Estados Unidos dijo que no daba la exención fiscal. Y por otra parte, como en el caso de los Estados Unidos, el tema fiscal, es decir, el cobro de impuestos está muy descentralizado. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay que negociar con el Estado y con la ciudad, porque hay impuestos de las ciudades y hay impuestos de los estados. Sí. Entonces, en ese caso, la FIFA tuvo que negociar hace 10 años, algo así, ¿no? Entonces, lo que nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué México fue el único que entregó prácticamente la plaza? Se podría decir en esos términos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque ese término se oye en otros ámbitos, ¿no? Pues básicamente se comprometió a quitar todos los trámites burocráticos, no nada más fiscales, para visas de trabajo y entrada de deportistas. O sea, en México no hay ningún problema para visas, como ya hemos observado. En el caso de Estados Unidos ha habido restricciones tanto para jugadores, en el caso de la selección de Irán, como en el caso de un árbitro muy prestigiado y con todos sus más precisos. Y pues por más que se advirtió, pues las cosas no se hicieron como debía de haberse hecho en el caso de nuestro país, ¿no? Ahí tenemos un aeropuerto maltrecho, muy improvisado, muchas vialidades que no se terminaron, en fin, ¿no? Que además la exigencia de la FIFA es enorme, tanto para los 3 países les exige muchísimo, ¿no? Sí, y sobre todo aquí hay que entender también otra cosa, ¿no? En términos de lo que es la funcionalidad, la seguridad del visitante sobre todo, ¿no? Hay quienes, curiosamente, y a raíz del éxito de la selección mexicana el día de ayer, hay grandes elogios para la ciudad de Guadalajara. Bueno, que en realidad es la zona metropolitana, ¿no? Porque está Zapopan, está a su vez por el juego de la selección ahí. El recibimiento que le dio el gobernador a la selección. Personalmente, ¿no? Pero sobre todo se habla mucho de la infraestructura, que duraron mucho tiempo, fueron muchos incomodidades que tuvieron que pasar los automovilistas y los visitantes porque se tardó demasiado, ¿no? Pero bueno, finalmente quedó bien. Por otra parte, nada más dar una referencia, ¿no? La FIFA anteriormente no hacía esto. ¿Qué era lo que hacía anteriormente? Anteriormente había un mercado negro y no estoy hablando sin elementos. En 2015 hubo todo un escándalo a nivel internacional por la corrupción que había en la FIFA y donde las sedes se negociaban con paquetes de dinero, bastante dinero, que se hacían llegar a las grandes autoridades. Sí. De esto se dio cuenta en los medios internacionales. Si yo no tengo necesidad de meterme a eso, entonces voy a establecer otro tipo de condiciones. Y ahí tenemos todas las canonjías que han logrado. Nomás para que se tenga una idea. En el caso de lo que es la producción económica global, ahí se estiman 80,100 millones. En lo que sería el PIB, ¿cómo va a impactar? Impacta en 40,900 millones. Estoy hablando de lo que representa el mundial a nivel internacional, ¿no? 824,000 empleos. No quiere decir que se estén generando aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, en el mundo. Todo lo que genera, todo lo que impacta. 6 sedes suman un PIB de 11.1 billones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que es todo un fenómeno la FIFA. Pero la pregunta es, ¿cómo se reparten los ingresos? ¿Sí? Y los ingresos, en este caso, la FIFA los estima en 11,000 millones de dólares, como decíamos ahorita, y en este mundial. En el de Qatar, que fue el anterior, se recaudaron 7,500 millones. Ya era infantil, 1,000 millones de dólares. Ahora, ¿con cuánto se queda la FIFA? Los países, en este caso, no reciben porcentajes de la FIFA. El modelo aquí es diferente. La FIFA se queda
en este caso, con el 100% de la televisión, de los derechos de televisión, de los... ¿Repartición para nadie? No. Hay una aportación que les hace, pero no como parte de las utilidades. ¿Y las entradas, el boletaje? Bueno, sobre esto... Porque son carísimos. Del 100% de los boletos, lo que gasta la FIFA es en seguridad en los estadios, en voluntarios y en montaje. Voluntarios quiere decir que no tienen un sueldo, sino que se les da ahí un alimento, transportación, ¿no? En derechos de marca del Mundial es una derrama indirecta por el turismo, el consumo, los empleados. Y por todo esto, lo que podríamos decir es que por eso afirmamos de que es la FIFA quien está ganando prácticamente todo. Y nada más para reiterar, no paga impuestos sobre la renta en México, no paga un centavo de IVA en México, ni paga un solo arancel por importar equipo o elementos que ellos requieran para hacer su trabajo. México ha renunciado a recaudar $500 millones en impuestos. Y un dato muy importante que aparece el día de ayer es que la Ciudad de México está llegando a un máximo de 60% en su capacidad de ocupación hotelera. Por los problemas que ya conocemos, ¿no? Espero que la FIFA no le vaya a pedir comisión por cada cuarto. No, ahí no, pero se esperaba un 100%. Hay que recordar que la FIFA desde hace meses prácticamente bloqueó los hoteles. Sí. Y eso provocó que los precios se fueran hasta las nubes. Y obviamente eso, y ahora todo este problema que hubo con los bloqueos y demás cosas, bajaron. Los Airbnb han funcionado mucho, ¿eh? También. Y para concluir, nada más ver la derrama. En Estados Unidos, en este caso, con 78 partidos, ya lo dijimos, $30,500 millones y se generarían 185,000 empleos. En México tenemos, en este caso, que estarían en 13 partidos, $5,800 millones, pero estamos hablando de la derrama más en términos del turista que vino o de una cantidad que le da a los jugadores y al equipo por participar. A los ganadores les da otra cantidad, ¿no? Y por su parte, a Canadá le tocan, en este caso, con 13 partidos, 3,900 millones con 48,000 empleos. En el caso de México son 92,000 empleos, ¿no? En total, estamos hablando de un 40,900 millones y 824,000 empleos, como dijimos, pero en los diferentes países, ¿no? A ver, una estimación, doctor, tú que eres economista, que estás metido ahorita en estos números, ¿cuál es la derrama económica que le va a quedar a México? ¿Qué estimación se le va? Mira, yo ayer estaba viendo en los festejos que varios extranjeros y nacionales traen unos sombreritos de palma, algunas cosas que están comprando por ahí en la calle, pero por el calor del festejo, ¿no? Pienso que en esas circunstancias es lo que puede estar dejando una derrama. Claro, ese 60% mínima del turismo. Guadalajara yo creo que ha sido el gran ganador, ¿no? Ajá. Desde luego Monterrey también lo ha de ser. Pero lo que se logró en Guadalajara, pues que juegue la selección no es cualquier cosa, ¿no? En Monterrey no va a jugar la selección, que eso es diferente, ¿no? Bueno, hasta el momento no se sabe de esto. Entonces, esa fue una gran ventaja. Y Guadalajara se proyectó de una forma impresionante. Se habla que el aeropuerto de Guadalajara, aunque es mucho más pequeño que el aeropuerto de la Ciudad de México, es un aeropuerto extremadamente práctico, funcional. Es el único hasta el momento que tiene un área especial para los vehículos de aplicación, es decir, los Uber, los Didis y todo esto, ¿no? Cuando en la Ciudad de México casi los fusilan, ¿no? Entonces, en realidad, lo que podríamos decir que es la derrama es muy pequeña la que está quedando. Ya dijimos, el gobierno no va a recibir ni un centavo, pero el gobierno sí le está invirtiendo mucho dinero, ¿no? Entonces, lo único que queda como complemento de todo lo que había dicho hace un momento es que la FIFA le va a dar $42 millones al equipo campeón. Y luego a cada selección por participar le dan $9 millones, ¿sí? Suena mucho, pero también es muchísimo lo que se gasta por cada selección en el transporte, en muchas cosas, ¿no? El total que todo eso lo paga la FIFA.
La Sí. transportación, la alimentación. No. entonces, Él ¿verdad? le da esa cantidad y ya cada quien se la averigua, ¿no? ok. En total lo que reparte la FIFA son 440 millones de dólares contra 11,000 millones que recibe, ¿no? Por todo el conjunto de ingresos de los que estábamos mencionando, ¿no? Entonces, pues todo esto que vemos obviamente nos dice que no hay un control. Inclusive hoy aparece un artículo muy interesante donde dice, bueno, al parecer la FIFA es algo así como el crimen organizado, ¿no? Pero, Más o menos. pero sí. disfrazado de deporte, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí son extremos, ¿no? La FIFA yo creo que se ha ido a un extremo y el que promete para el próximo mundial es, creo que ya no 3 sedes, creo que serían 5 o 6 sedes. Ya le gustó. Es Portugal, creo que es España, Ujú. y son 3 países, no recuerdo si 2 o 3 países de América. Ya Donde le agarró saborcito la FIFA. estaría Brasil, Argentina y no recuerdo si hay otro más. Entonces, en el mundial, así como aquí están viajando a Canadá, a Estados Unidos, allá estarían viajando de Portugal a Brasil o de España a Argentina. Imagínate estar haciendo esos vuelos de 10 horas o más. Ir y venir, pues es un poco complicado. Pero ¿hasta dónde llegue esta proyección un tanto extrema, ¿no? Así de las es. cosas? Entonces, no ha sido negocio para México en este mundial después de 40 años que se presenta en nuestro país. Lo que le queda a México es una proyección, pero en estas circunstancias, ¿A cómo estamos? pues ¿Proyección? no del todo, ¿no? Creo Y que luego, no ha sido una proyección positiva. y luego con la publicidad que hace Donald Trump, un día sí, otro también, pues tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues aquí nos tocó como el chinito nomás viendo, ¿no? Ujú. Y bueno, la satisfacción de la gente, como que la gente sentía que ocupaba algo, ¿no? Algo para estar feliz y Sobre todo olvidarse. los jóvenes necesitan sacar toda esa energía que la están canalizando muy bien, por cierto. Qué bueno. Y sobre todo olvidarse un poquito de todo este problema de la violencia que tenemos mucho tiempo. Ya, si lo que vivimos aquí es extremo, pero lo que se vive en el resto del país también es un También es problema muy, muy muy serio, feo. ¿no? Así Entonces, creo que este es como una válvula de escape. Eso reflejaba buena parte ayer, ¿no? Y se dice que no nada más en Guadalajara, en la Ciudad de México, sino que en las principales ciudades de México estaba presente la algarabía del aficionado espontáneo. No estamos hablando de gente que es fanática, conocedora, no, sino Creo que eso. estaba unido el país a través de los medios de comunicación Sí. en este momento. Fue algo contagioso, ¿no? Y hay que decirlo, digo, no soy experto, pero lo de ayer tampoco fue un juego muy extraordinario, ¿no? Hubo muchos, Pero ganó, pues. muchos, como decimos por acá, Se mucho le dio. ranazo, pero qué bueno Se que le sucedió, dio. Y luego ¿no? el sinaloense Sí. Que por cierto es guasabense. es WhatsApp. Ah, fíjate. Es de un poblado ahí que se salvó llama el Palos gol. Verdes. Salvó el gol él, ¿no? No, él metió el gol. ¿Y quién fue el que salvó el gol con esa chilena? Él fue, ¿no? No, ¿No? el que metió el gol. El que metió el gol es el sinaloense. Sí, el guasabense. Ok, perfecto. Mira, pues ya ves. De familia de pescadores. Es que hoy me tocó leer toda esa información. Excelente. Cosas que da la vida. Doctor, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con que es muy bueno promover el deporte de cualquier tipo que sea, pero también hay que defenderse un poquito más, ¿no? No hay que dejarse llevar. Sobre todo estos gobiernos que tanto critican a esas potencias extranjeras que llegan y apantallan a todo mundo y se quejan de cuando llegaron los conquistadores y nos vendían espejitos, pues aquí llegaron y nos volvieron a vender espejitos, ¿no? Y lo peor de todo es que ni espejitos nos dejaron, ¿no? Nomás se llevan toda la lana y no nos dejan nada, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que hay que aprender de esto y hay que hacer una negociación más adecuada. Sobre todo el tema fiscal. 500 millones de dólares. Que deja de percibir México. Pues es muchísimo dinero que serviría. Se va a enojar bastante. Salinas Pliego, ¿eh? Pues seguramente. Y yo supongo que tanto que quien está en el gobierno se quejan de eso, estarán aplaudiendo, Fíjate. curiosamente, ¿no? Pero Claro. hay que pensar en esto de otra forma, ¿no? Qué bueno que se está dando el Mundial, pero hay que aprender de estas actitudes ventajosas de esa organización que no parece estar promoviendo el deporte Hay que hacer buenas en negociaciones. el mejor sentido, En ¿no? el futuro. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros como todos los viernes en Economía para No Economistas, el doctor César Valenzuela. Que tengas bonito fin de semana. Muchas gracias y aquí nos veremos pronto.